se ha creado una situación un poco especial, distinta desde que estamos en democracia, que es que ha quedado claro que España está muy dividida en dos grandes formas de ver el país, pero sobre todo lo que ha quedado claro es que nadie quiere moverse mucho de su posición. ¿Cómo salimos de esto? Pues buscando puntos de encuentro. No es verdad que en los programas de las partes enfrentadas no haya muchas cosas en común. Habría que trabajar sobre eso, no sobre lo que nos separa. Todo el mundo está de acuerdo que hay que fortalecerse para las crisis económicas y ahora ya parece que estamos entrando en un momento complicado. Bueno, centrémonos en las soluciones lógicas. Hay que olvidarse de los mecanismos del pasado, de palabras como izquierda o derecha, en fin, todo ese tipo de cosas no nos van a ayudar en absoluto para encontrar las salidas prácticas que nos van a fortalecer. Dejemos los viejos clichés atrás y actuemos sobre los problemas. En serio, entendiendo el problema, no el concepto, sino el problema. A lo mejor no tenemos tantas diferencias a la hora de ver el problema. A lo mejor si nos olvidamos de quién está gobernando y nos preocupamos de cómo podemos ayudar a quien gobierne atacando el problema, pues a lo mejor entendemos que es posible cambiar la reforma laboral. ¿Por qué? Pues porque vemos los problemas que ha traído esa reforma laboral. Ese cambio hay que hacerlo juntos, ¿no? Pero es que hay una cosa que no es cierta, por mucho que los medios de comunicación se empeñen en repetirla, y es que toda la gente de derechas es igual, suponiendo que derecha signifique algo, y que toda la gente de izquierdas es igual, suponiendo que la palabra izquierda signifique algo. No, yo conozco personas que votan al PP, con las que yo, que no voto al PP, porque tengo una gran discrepancia en una gran cantidad de cosas con su programa, me podría poner de acuerdo en muchas cosas. Porque, entre otras razones, la solución no tiene por qué ser definitiva. Hay problemas que vamos a tener que tomar decisiones que el problema se resuelve temporalmente, porque no dependemos solo de nosotros mismos. Está en el resto de los países. Hay economías que nos afectan. Hay decisiones de muchos países que nos afectan mucho. Bueno, pero a lo mejor temporalmente sí nos podemos poner de acuerdo. Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo en que la inmigración es mejor que sea ordenada que no desordenada. Eso estamos todos de acuerdo. Bien, vamos a pensar qué quiere decir ordenada y qué quiere decir desordenada. A lo mejor no puede ser más ordenada porque no estamos atacando el problema en origen. Claro, cuando ataquemos el problema en origen, cuando nos preocupemos, posiblemente la inmigración, como fue en España durante muchos años y lo sigue siendo, es ordenada. Vamos a otros países a trabajar con un permiso de trabajo, con un permiso de residencia, con un pasaporte. ¿Por qué estamos impidiendo que esas personas puedan hacer lo mismo? Les criminalizamos sin más. Esto explicado así a una persona que vote, por ejemplo, a Vox, que utiliza 4 eslogans para criminalizar a este tipo de personas, pues salvo esas personas nos podríamos poner de acuerdo perfectamente. De la misma manera que nos podemos poner de acuerdo en qué cosas de la reforma laboral que hizo el PP han funcionado y qué cosas no funcionan. Bueno, ¿por qué no nos vamos a poder poner de acuerdo en corregirlas? Pero corregirlas juntos, no un gobierno que toma decisiones sin escuchar a nadie, que fue lo que pasó con la reforma laboral y nos hemos encontrado con las consecuencias del problema. Ir juntos no es una frase, es una realidad difícil pero muy productiva, porque el efecto de las decisiones que tomemos nos afectan a todos, no afectan solo a quien toma la decisión, nos afectan a todos. Los de izquierda, los de derecha, los radicales, los no radicales. Por lo tanto, es importante
dar prioridad a ir juntos. Si no podemos llegar hasta aquí, bueno, vayamos hasta aquí, pero hasta aquí vamos juntos y ahí ya veremos. Pero aprender el camino de ir juntos y de pensar da muy buen fruto. Esto es aplicable a casi todos los aspectos que nos están condicionando. La práctica política, la corrupción, que en España es tremenda. La corrupción política es tremenda y cuando la corrupción política es grande, la corrupción cae como la lluvia y empapa la tierra y nos empapa a todos y terminamos todos diciendo, bueno, yo también me tengo que corromper porque es que si no es un problema. Aunque mi corrupción es siempre a nivel pequeño, yo soy un ciudadano de la calle, yo no estoy cerca de donde están las grandes cifras. Pero puedo tener mi pequeña corrupción de no pedir factura para no pagar el IVA al fontanero o cosas así. Cuando las aguas de China están absolutamente envenenadas, están envenenadas las aguas del mundo, que también son mis aguas, aunque yo no las tengo aquí. Pero es que no hay nada más que un agua en el mundo, que está toda repartida. Bueno, a lo mejor nos podemos poner de acuerdo en que no es tan interesante construir trenes de máxima velocidad, pero sí es interesante no envenenar las aguas. Bueno, mi propuesta para la salida de la situación española no es tan importante el qué, sino el cómo. Porque se crea una base, este no va a ser el único gobierno de izquierda que haya en España en el futuro. Habrá otros de derechas, habrá coaliciones, habrá mayorías absolutas, pero si somos capaces de crear una fórmula juntos que nos sirva en el cómo, será más fácil el qué. Eso ocurrió cuando llegó la transición democrática. Ahí hubo una parte grandísima de la población que estuvo a favor del cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer juntos. Y luego ya vimos y pensamos y se legisló con el qué. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Y empezaron leyes que nos han permitido llegar hasta aquí. Bueno, los recursos ya sabemos que son finitos y sabemos más o menos, si seguimos a este ritmo, qué fechas vamos a tener problemas. En ese momento nadie va a querer morir de inanición, nadie va a querer que sus industrias se paren, va a haber guerras por eso. Si no resolvemos el problema ahora, si no buscamos el cómo, entonces es cierto que existe ese peligro, pero ese peligro siempre está latente. Por eso es necesario siempre estar empujando para que el hueco que nos separa sea lo más pequeño posible, dando prioridad a eso. Un país o se hunde entero o no se hunde. En el fondo, aunque no nos queramos dar cuenta, estamos condenados a convivir. El planeta es una bola que está ahí en medio de la nada y estamos dentro, nos guste o no. Entonces, si estamos condenados a convivir, ¿por qué no buscar como cosa prioritaria, no que se quede en una frase, como el cambio climático, no, practicándolo, cada uno? ¿Por qué no buscamos la manera de convivir de lo más positiva posible? Y esa es la propuesta que yo haría en una circunstancia como la de este gobierno. En situaciones difíciles hay que extremar el cómo. ¿Por qué? Pues porque o salimos juntos o no salimos. Es así. Por mucho que haya gente interesada en plantearlo como un problema que tiene el concepto de izquierdas o el concepto de derechas, no. Hay que pensar en el problema, no cuál es el apellido del problema. Hay que pensar en la solución, no cuál es el apellido de la solución. No hay soluciones de derechas o soluciones de izquierdas. Hay soluciones que valen y soluciones que no valen.